ahí en ese lugar. Amén. Amén. Era fiel Daniel. Pero mira otra cosa que tenía Daniel. Y ningún vicio. Ningún vicio. Me llama la atención. Fiel es el creyente. Nosotros somos fieles, somos creyentes, creemos en Jesucristo. Pero no sé yo ningún vicio. Ni falta fue hallado en él. O sea que Daniel andaba por ese camino de la perfección. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y muchas personas, y la palabra de Dios dice la Escritura de que los pensamientos de nosotros son muy pequeños. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros leemos esa palabra de Dios, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré, para nosotros es muy pequeño. Y saber que Dios es más grande. O sea que si tú eres fiel en algo pequeño, o sea que tú haces hoy un compromiso con Dios de serle fiel en esto tan pequeño que te parece a ti, que has sido infiel en eso pequeño, Dios te va a poner en lo mucho, en lo que es difícil para ti. ¿Entienden? ¿Lo cogen? Dios busca que si somos fieles en lo poco, en lo que puedes hacerlo, Él te va a poner en lo mucho. Cuando nosotros tomamos la decisión de que voy a dejar de hacer esto, que lo puedo hacer, no es sino tomar la decisión. Si somos fieles en cumplir eso, Dios va a quitar lo que te parece imposible para ti. Dios dice en su palabra que si no eres fiel en las cosas injustas, ¿cómo te va a dar las verdaderas? Dios siempre está buscando que nosotros anhelemos andar por ese camino. Dios quiere buscar nuestra intención. ¿No dice la palabra de Dios que Jesús decía que no se fiaba de los hombres porque conocía el corazón de los hombres? Yo no quiero que el Señor me diga a mí que no se fía. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Y estoy seguro que muchos de los hombres que llegaron de Jesús, donde nuestro Señor Jesucristo, empezaron a caminar por ese camino de rectitud, siendo fiel en lo poco. ¿Qué es lo poco? Escucharlo. ¿No es fidelidad escuchar la voz de Dios? ¿No es fidelidad que tú tomes la decisión hoy de meditar la palabra de Dios? Voy a meditar la palabra del Señor. ¿Es difícil? No es difícil. Es una decisión. Lo poco. Voy a orar, aunque no tenga ganas. Y el Señor va a ver esa fidelidad. Amén. 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 Hay una parte en la palabra de Dios que dice, andar a tientas, ¿es que se dice? Sí, No veo. como en tinieblas. Hay una parte de la Escritura que dice, la palabra de Dios dice, el que ande en tinieblas, fíese en el Señor. Y no es tinieblas de pecado, es La oscuridad. de oscuridad, que no ve la salida a su situación. Y dice el Señor
que se fíe en Él. Porque fiel es el que lo prometió. O sea, de que si yo camino por un camino a tientas, no veo, aunque digo yo, no, este problema sigue en mí, sigo buscando hasta llegar ese momento en que Dios va a llegar y va a cambiar todas las cosas. Eso es andar a tientas, dice. Amén. Porque Él camina con uno, Él camina con nosotros. No lo vemos, Amén. a tientas, A tientas pero confiado. confiado, no veo. Ahí, en esa fidelidad, en ese caminar por ese camino de rectitud, llega el momento que sale al encuentro el Señor Amén. y vas a ver y vas a sentir que Dios lo hizo. Te lo confirma primero. O sea que esta meditación es algo que yo he vivido en mi vida. De fiarme en Él, confiar en Él. Y tomé una decisión de empezar a, desde ahora en adelante, no vuelvo a hacer esto. De ahora en adelante no vuelvo a decir esto, que no le agrada a Dios. De ahora en adelante voy a ir a la iglesia. De ahora en adelante voy a estudiar la Biblia. De ahora en adelante voy a orar. De ahora en adelante no voy a volver a decir esto o lo otro. Cosas que no era sino tomar la decisión. Y Dios ha ido quitando las que yo realmente no podía tomar la decisión. Y faltan otras. Pero ya ha quitado esas que para mí, humanamente, eran imposibles. Las quitó. Amén. O sea, hermanos, los animo a que sigamos por ese camino, así sea a tientas, es que se dice. A tientas. Amén. ¿Correcto? Así. No veamos, porque caminando por ese camino, dice el Señor, Abrirán sus ojos. cambiará todo. ¿Vale? Amén. Amén.